Ya está grabando. Muy bien. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Entonces vamos a abrir nuestro pizarroncito y vamos a comenzar. ¿Cuál es nuestro ejercicio? Se nos pregunta lo siguiente. Nosotros tenemos eh, este objeto. Es decir, tenemos un objeto que se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces a este objeto se le está aplicando una fuerza en el eje X de 18 newtons. Aquí está, de 18 newtons. Uy. Y en el eje de las Y se le está aplicando otra fuerza que son 22 newtons. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está preguntando? Nos está preguntando cuál es la fuerza resultante que se ejerce sobre ese objeto y nos pregunta cuál es el ángulo que ejerce esa fuerza sobre el objeto. Es decir, nos está preguntando este ángulo de aquí. ¿Cuál es este ángulo de aquí? ¿Ok? Eso es lo que nos está preguntando. Es decir, son dos preguntas en una. La primera pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante que se ejerce sobre el objeto? Es decir, la cajita roja. Y la segunda pregunta es, ¿qué ángulo tiene esa fuerza resultante? ¿Ok? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Con qué comenzarían? ¿Resolviendo la fuerza resultante o encontrando el ángulo? La fuerza resultante, ¿no? Sí, podríamos comenzar con la fuerza resultante, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza resultante? Por Pitágoras, ¿no? Sí, por Pitágoras, que nos dice que la fuerza 1, supongamos que esta es la fuerza 1, y supongamos que esta es la fuerza 2. ¿Ok? Entonces dice, ¿cuál sería la fuerza resultante? La fuerza resultante sería la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado raíz cuadrada. Entonces me queda que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1, que son 18 newtons, al cuadrado, más 22 newtons al cuadrado. Y esto raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que la fuerza resultante es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 18 al cuadrado? ¿Alguien sabe? 324. 324. Ok, muy bien, muchas gracias, Luis. Son 324 newtons. Más 22 newtons al cuadrado. ¿Cuánto es 22 al cuadrado? 484. Sí, correcto. 484, ¿no? Y a la suma de estas dos fuerzas le sacamos su raíz cuadrada. Entonces me queda que la fuerza resultante es igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada de 324 más 484, que son, me parece que son 8, son 808, ¿no? ¿Alguien confirme? Depende porque 28.42 en esta representación. Ah, bueno, sí, sí, ahorita sacamos la raíz, pero primero la suma, ¿no? Que son 324 más 484, ¿no? Son Sí. 4, son 8, 8, 9, 10, ok, sí. Entonces, la fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de 808. Entonces, la raíz cuadrada de 808, ¿cuánto es? Son 28 punto y algo, ¿no? 42. 28.42, muy bien. Y esta sería la fuerza resultante de la fuerza aplicada sobre este objeto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? No. Ok, muy bien. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál es el ángulo de mi fuerza resultante? ¿Alguien recuerda cómo calculamos eso? Con el seno, coseno y la tangente. Sí, pero no, eso nos complicaríamos mucho la vida. ¿Alguien recuerda otra manera más fácil? No me acuerdo, profe. No. La manera de poder calcular el ángulo de la fuerza resultante, es decir, nosotros queremos saber el valor de este ángulo de aquí, de este de aquí, que genera la fuerza resultante. Si recuerdan, cuando vimos trigonometría, para calcular los ángulos en un triángulo rectángulo,
lo que nosotros utilizamos es que el arco tangente. Arco. ¿Cómo? Y era ese, ¿no? El arco. Sí, correcto. El arco tangente, que es el arco tangente multiplicado por los valores que estén en el eje de las y sobre los valores que estén en el eje de las x. ¿Ok? ¿Y esto cómo se traduce? Esto se traduce de la siguiente manera. El ángulo de la fuerza resultante es igual a la tangente a la menos 1, tangente a la menos 1, que es lo mismo, arco tangente es lo mismo que tangente a la menos 1, por los valores que estén en y sobre los valores que estén en x. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Que el ángulo de la fuerza resultante es igual a la tangente a la menos 1 por los valores en y, que sería ¿qué? 22 newtons. 22 newtons entre 18 newtons, que son los que están en el eje de las y. ¿Ok? Entonces, si resolvemos esto, nos va a dar un resultado de 50.71 grados. Y este es nuestro resultado. Profe, Sí, eso hay que hacerlo sí o sí en una calculadora que tenga la función de arco tangente, ¿no? sí, correcto. Correcto. Sí, ¿Para qué estamos sacando eso? para saber el ángulo de la fuerza resultante ejercida sobre este objeto. ¿Por qué necesitamos saber el ángulo? Bueno, porque a veces por ejemplo, quiero saber, bueno, primero, ¿qué es la fuerza? La fuerza es un vector. Ajá. Entonces, los vectores que tienen una magnitud y qué más. Sentido y dirección. Un sentido La y una sería el dirección. ángulo. Correcto, entonces el ángulo sería la dirección de ese vector. Porque ya entendí. Porque si nada más damos la magnitud, pues no se complementa el concepto de vector, sino todavía hay que dar, además de dar la magnitud, que es esta, 28.42, hay que dar su dirección. Entonces, en la fuerza resultante ejercida sobre esta caja tiene una magnitud de 28.42 newtons y además tiene una dirección de 50.71 grados. Y ya con eso complementamos el concepto del vector. ¿Por qué? Porque la fuerza es un vector. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces vean, para poder sacar la tangente a la menos 1, en su calculadora científica, ¿qué deben de colocar? Deben de oprimir la tecla Shift. La tecla Shift. Y una vez que la oprimen, después oprimen la tecla de tangente. Y el resultado va a ser tangente a la menos 1. Si ustedes oprimen la tecla Shift y después oprimen la tecla tangente, se les va a poner la opción de tangente a la menos 1. Ya nada más después le ponen por y hacen la división, que es 22 entre 18. Y el resultado va a ser igual a 50.71. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ahora, mucho ojo. No siempre se les va a preguntar el ángulo. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos estas opciones y necesitamos forzosamente una calculadora. ¿Se podría calcular de manera manual? Sí. Se calcula con los cosenos y con los senos. Ajá. Pero es un proceso un poco más tardado. ¿Ok? Entonces, solo si se tiene una calculadora se pregunta el valor de los ángulos. ¿Ok? ¿Sí? Profe, y por ejemplo, para el examen de entrar a la prepa, ¿me lo van a preguntar? No te lo van a preguntar. No te lo van a preguntar. No, ni siquiera fuerza te van a preguntar en el examen de la prepa. Entonces, ¿hasta qué tema me van a preguntar? ¿Hasta qué tema? Para entrar a la prepa, pero a ver, depende. ¿Va a ser un examen de conocimientos o va a ser uno de ingreso? De ingreso. ¿De ingreso? ¿Vas a hacer examen a la prepa? ¿De la UNAM? Sí, profe. Ah, ok. Sí, la de la UNAM ya la sé. Ok. Por ejemplo, en la UNAM, hasta donde te preguntan más o menos en física, pues nada más los temas de velocidad y aceleración. Y si acaso, leyes de Newton, que por ejemplo es el siguiente tema que vamos a ver. Hasta ahí se queda.
en lo que te preguntan en el examen de la UNAM. En un examen de conocimientos para una escuela privada, yo creo que también te preguntan como máximo eh, hasta leyes de Newton. Por lo regular lo que se pregunta siempre es velocidad y aceleración. Por ahí caída libre y hasta tiro vertical. Pero ya lo demás no se pregunta. ¿Por qué? Porque son conceptos que los vuelven a retomar ya entrando a la prepa. Ajá. Entonces, por qué se hacen exámenes de ese tipo? Para que ustedes, para que sepa la escuela o los colegios que ustedes llevan los conocimientos básicos. Y esos son los conocimientos básicos que deberían llevar en la materia de física. Y por ejemplo, en un examen de matemáticas y uno de física. En uno de matemáticas, yo creo que te han de preguntar, no sé, algunas ecuaciones, a lo mejor primero, segundo grado, ¿qué más? Operaciones básicas, no aplicada a problemas. En realidad tampoco no es tanto, no es tanto. Pero sí, yo creo que máximo te han de preguntar como en matemáticas, como ecuaciones de segundo grado. Sí, como máximo. Y profe, en mat también te preguntan funciones trigonométricas. No te preguntan funciones trigonométricas. Pero bueno, no sé, la verdad. La verdad es que, miren, es que cambia mucho conforme van avanzando los años lo que te van preguntando. Es decir, lo que te preguntan hace un año y a comparar lo que te preguntan hoy, sí puede ser parecido, pero cambia en algunos aspectos. ¿Ok? Entonces, no siempre es lo mismo. Por ejemplo, te preguntan, hace un año preguntaban algunos conceptos y este año van a preguntar otros. Siempre van a llevar la misma línea, pero a lo mejor puede variar en algún concepto por ahí. Es decir, a lo mejor el año pasado no preguntaron funciones trigonométricas y este año sí la preguntan. Por decir un ejemplo. Pero lo bueno es que sí hay para hacer exámenes online, pero como de repaso para ver cómo te iría en la vida real. Sí, también. Sí, hay varias opciones, ¿no? Hay varias opciones. Bien, vamos a dejarlo tantito aquí. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el problema que acabamos de resolver? No. ¿No? No. Ok, ¿puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Ya está grabando? Sí. Bueno, entonces sí se puede borrar. Ok, voy a borrar. Entonces, ok, borramos. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el siguiente problema. ¿Cuál era el siguiente problema? El siguiente problema es el siguiente. Ustedes tienen también este mismo plano. Entonces, aquí tienen un objeto. Y este objeto genera dos fuerzas, o se le aplican dos fuerzas diferentes. Una fuerza que esté en el eje X, que es esta de aquí, donde esta fuerza, que va a ser la fuerza 1, tiene una fuerza de 70 newtons. Y tiene otra fuerza aplicada, que no va a ser directamente hacia el eje de las Y, sino que va a ser una fuerza aplicada de esta manera, aquí. Es decir, es una fuerza, digamos, que se está aplicando de manera diagonal. Y entonces aquí es fuerza 2 y tiene un valor de, creo que es de 40 newtons. Sí. ¿Qué otra información nos dan? Además nos dicen que el ángulo respecto al eje de las X tiene un valor de ¿qué? De 30 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando cuál es la fuerza resultante generada hacia este cuerpo. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la pregunta. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que determinar las fuerzas en cada uno de los componentes. Es decir, ¿cuántos componentes hay en este plano? 3. 3. No. 2. 2, correcto. ¿Cuáles serían? Componente X y el componente ¿qué? Y. Y el componente Y, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar o qué es lo que hay que determinar? Hay que determinar las fuerzas aplicadas sobre cada uno de los componentes, es decir, sobre los componentes X y sobre los componentes Y. Y vean, les va a quedar más claro de esta manera. La fuerza 1, ¿sobre cuántos componentes está aplicada? ¿Sobre uno o sobre dos componentes? Sobre 1.
sobre 1, correcto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la fuerza 1, la flechita azul, nada más está sobre el eje de las X. Ajá. Entonces, la fuerza 1 únicamente tiene un componente. Ujú. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, ahora, si les pregunto, la fuerza 2, ¿cuántos componentes tiene? También tendrá nada más uno. ¿Seguros? Sí, no. No. Véanlo Pensé que la bien. fuerza 2, es que pensé que la fuerza 2 era la Y. No, por eso se los puse en colores. La fuerza 2 no es la Y, la fuerza 2 es la Es rosa. realidad. Es la rosa, entonces tiene dos. Tiene dos Porque es componentes. X y Y. Correcto, tiene dos componentes. ¿Por qué? Porque si nosotros extrapolamos dónde se encuentra este vector, vean, se encuentra en el eje de las X y además se encuentra en el eje de las Y. ¿Ya vieron? ¿Sí? Sí. Bien, entonces tenemos, en el caso de la fuerza 2, la tenemos en dos componentes. Es decir, tenemos una fuerza 2 sobre X y además tenemos una fuerza 2 sobre Y. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta Sí. aquí alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Entonces vean, vamos a continuar. Entonces, tenemos que evaluar cada una de estas fuerzas, es decir, la componente 1 que aplica a la fuerza 1 y estas dos componentes aplicadas a la fuerza 2. Ujú. Entonces, vean, vamos a ir evaluando. ¿Cuál es la fuerza 1 aplicada sobre X? ¿Qué valor tendría esa fuerza sobre el componente X? 7 newtons. Bueno, son 70, ¿no? Aquí son 70. Ah, ok. Sí, sería únicamente la fuerza 1 que es igual a 70 newtons. ¿Sí ven por qué? Sí. Porque este componente X, es decir, la flechita azul, únicamente se encuentra sobre el eje de las X. Ajá. Por eso tiene un valor de 70 newtons. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, la fuerza 2 aplicada sobre el componente X, ¿cuál sería? Sería la siguiente. Les voy a dar el spoiler. Sería la siguiente. Fuerza 2 por el coseno de 30 grados. ¿Por qué sería esa? Porque vean, mi fuerza que es la de color rosa, que es la fuerza 2, está sobre dos componentes, sobre el eje X y sobre el eje Y. Ujú. Entonces, para evaluar la fuerza que está aplicada sobre el componente X, pues aplico mis razones trigonométricas. Ujú. Este de aquí es mi cateto adyacente, este de aquí es mi cateto opuesto. Entonces, esta fuerza respecto al eje de las X, que es mi cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica utilizo? Utilizo la función coseno. Ujú. Entonces, así me quedaría. Esta es la fuerza aplicada de la fuerza 2 sobre mi eje X. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo me queda? Esto me queda igual a fuerza 2, que son 40 newtons, por el coseno de 30. Ujú. Si yo resuelvo esto, me da un valor más o menos de 34 punto y algo. Creo que son 64 newtons. Y vean, esta es la fuerza aplicada de mi fuerza 2 sobre el eje de las X. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, este valor se utiliza después en la fórmula que vimos antes para, hipotéticamente, si nos faltara el cateto rosa, Ujú. utilizar este valor en la fórmula que vimos en el anterior problema, ¿no? Correcto, correcto. Sí, correcto. Va por ahí, pero todavía falta un paso más. Bueno, faltan dos pasos más. Vean. Ya determinamos las fuerzas sobre el eje de las X. Ahora vamos a determinar las fuerzas sobre el eje de las Y. Es decir, la fuerza 1 en Y, ¿qué valor tendría? Es decir, este azulito, ¿cuál sería su fuerza sobre Y?
Pues hacemos lo mismo, pero ahora con el seno. No. Sí aplica para la fuerza 2, pero para la fuerza 1, y véanlo. Yo aquí tengo mi plano cartesiano. Ujú. Aquí tengo mis X, aquí tengo mis Y. Y aquí tengo mi fuerza 1. Aquí. Esta es mi fuerza 1. Ujú. Entonces díganme, ¿cuál es la fuerza aplicada de 1 sobre Y? ¿Qué valor tiene? Pero 0. Sí, ¿ya vieron por qué es 0? Sí, no, Es 0 porque mi fuerza 1 únicamente está sobre el eje de las X. No tiene ningún valor sobre Y o no tiene ningún movimiento sobre Y. Por lo tanto, la fuerza 1 en Y es 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? sí. sí, Ahora, mi fuerza 2 aplicada sobre Y, ¿qué valor tendría? Ah, pues ya vimos que esta es mi fuerza 2. Mi fuerza 2 está acá. Está aquí. Ujú. Pero así como tiene fuerza sobre X, también tiene una fuerza sobre Y. Ajá. ¿Por qué? Porque el componente de este vector sí lo encontramos sobre el eje de las Y. Por lo tanto, sí tendrá una fuerza aplicada sobre Y, en la fuerza número 2. ¿Ok? Entonces vean, si en la fuerza 2 sobre X aplicamos la razón trigonométrica de coseno, en la fuerza 2 aplicada sobre ella aplicamos la razón trigonométrica de seno. Ajá. ¿Por qué? Porque si este era el cateto adyacente, si este es el cateto opuesto, cuando hablamos de un cateto opuesto o utilizamos la razón trigonométrica de seno. Ujú. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la fuerza 2 por el seno de 30 grados. ¿Ok? Entonces esto me queda de la siguiente manera. 40 newtons por el seno de 30 grados. Como que está muy lento esto, por eso no escribe bien. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? no, No. Si lo resolvemos nos da más o menos 20 newtons. ¿Ok? Y esta fuerza de 20 newtons es la fuerza aplicada sobre el eje de las Y. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces vean, ya tenemos o ya sabemos las fuerzas aplicadas sobre X y las fuerzas aplicadas sobre Y. Ujú. Entonces ahora, ¿qué nos corresponde? Pues sumar cada una de estas dos fuerzas para poder tener ahora sí la fuerza sobre X y la fuerza sobre Y. Ujú. Entonces vean, la sumatoria de la fuerza sobre X, ¿a cuánto equivale? Pues equivale a la suma de 70 newtons más 34.64 newtons. ¿Y por qué hago esta suma? Porque yo estoy sumando las fuerzas aplicadas sobre el eje de las X. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas se están aplicando sobre el mismo objeto. Si la fuerza 1 fuera aplicada a un objeto y la fuerza 2 fuera aplicada a otro objeto, no podría hacer esto. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas completamente diferentes aplicadas a objetos diferentes. Pero como la fuerza 1 y la fuerza 2 están aplicadas al mismo objeto, por eso sumo las fuerzas. ¿Ok? ¿Sí? sí, Sí. Entonces vean, si yo sumo esto, más o menos me sale un valor de 104.64 newtons. Y esta sería mi fuerza aplicada sobre ¿quién? Sobre el eje de las X. Uh-huh. Ahora, ya tengo mi valor en el eje de las X. ¿Cuál es mi valor en el eje de las Y? Hago lo mismo. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a ¿cuánto? Es igual a 0 newtons más 20 newtons. Por lo tanto, la fuerza aplicada en el eje de las Y va a ser igual a 20 newtons. ¿Ok? ¿Sí? ok, sí, Entonces vean, ¿cómo traducimos esto? Lo traducimos de la siguiente manera. Nosotros tenemos nuestro plano, aquí tenemos nuestro objeto, y la fuerza aplicada sobre el eje de las X es igual a
104.64 newtons, y la fuerza aplicada ahora sí en mi eje de las Y's va a ser igual a 20 newtons. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Ah, ¿Cuál es la duda? ¿Por qué había salido 0? ¿Por qué sale 0? Porque si dan cuenta, el 0 nos habla de la fuerza 1. La fuerza 1, que es la azul, nada más está sobre el eje de las X. Es decir, nada más está en el componente de las X. Es decir, si yo buscara en dónde se encuentra esta fuerza 1, a lo mejor se encuentra en 8,0. ¿Eso qué quiere decir? Que está 8 posiciones en X y 0 posiciones en Y. Por eso, la fuerza 1 en Y es 0, porque no tiene componente en Y. ¿Sí? Ah, ok. sí, profe. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la fuerza resultante, ahora sí, de quién? Aplicado hacia mi objeto. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer que la fuerza resultante es igual a la fuerza en X más la fuerza en Y al cuadrado raíz cuadrada. Y para ya adelantarles todo, la fuerza resultante es igual a 106.53 newtons. Y esta ya es mi fuerza resultante final aplicada ¿a quién? A este objeto verde. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas? No. Pero no estábamos calculando el eje de las Y. Ya lo calculamos. Ah, Aquí está, ¿no? Aquí está. Esta es la fuerza aplicada sobre Y. ok, sí. Lo que queremos saber o lo que queríamos saber es aplicado hacia el objeto. ¿Cuál es la fuerza resultante, aplicada a este objeto? Si sabemos que una de las fuerzas es igual a 70 newtons y solo va sobre el eje de las X, y otra fuerza que también es aplicada sobre este objeto tiene una magnitud de 40 newtons, pero está aplicada sobre un eje Y y un eje X. Entonces, ¿por qué Sí. hicimos todo esto? Para saber las fuerzas resultantes para cada uno de los ejes. Y ya que lo tenemos para cada uno de los ejes, que es este de aquí, ahora sí, aplicamos la fórmula para nuestra fuerza resultante. ¿Sí? Sí, está bien. Ver. Sí. ¿Ok? Y claro, con esto también podríamos saber el ángulo de mi fuerza resultante. ¿Ok? Que recuerden, es el arco tangente ¿de qué? De mis fuerzas en Y, fuerzas en X, que me quedaría de la siguiente manera, que es arco tangente ¿de qué? De 20 newtons entre 104.64 newtons. Si yo resuelvo esto, mi valor me queda más o menos de 10.82 grados. Y estos dos serían la magnitud y la dirección de la fuerza aplicada sobre el objeto verde. ¿Ok? ¿Sí? Y si habría que encontrar esto, el de abajo, el de la fuerza 1. Pues el vector que estamos utilizando es este. Este valor es de este ángulo. Y les pregunto, es buena pregunta, Luis. ¿Cómo ustedes sabrían el valor del ángulo que queda aquí? Si tienen el valor de este ángulo, de este. ¿Cómo sabrían? ¿Sí, más o menos por ahí va la pregunta, Luis?
¿Luis? Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces sí es buena pregunta. Si ustedes tienen el valor de este ángulo, que es de 10.82, ¿cómo sabrían el valor del otro ángulo? Pues nada más, como en un ángulo hay 90 grados, en un plano cartesiano hay 90 grados, le restamos a 90 10 y es 80. Correcto, correcto. ¿Cómo lo podríamos saber? Ah, pues nosotros sabemos que en un ángulo recto, ¿cuánto vale un ángulo recto? 90 grados. Vale 90 grados en total, es decir, de aquí a acá vale 90 grados. Entonces yo sé que una parte de ese ángulo, supongamos que está aquí, que de aquí a acá tiene un valor de 10.82. Entonces, para saber el valor del otro ángulo, tendría que restar 90 grados menos 10.82 y este resultado sería el valor de este ángulo. Y claro, la suma de este y este me debe de dar 90. Uh-huh. Eso sí se ve en matemáticas. No sé en qué grado, pero se ve. Que es ángulos complementarios, ángulos, todo eso. Pero sí se ve. Nosotros, ¿qué fue lo que vimos en ángulos? Lo vimos en razones trigonométricas, ¿no? Que va mucho de la mano con los tipos de triángulos. Isósceles, escaleno y triángulo rectángulo. Uh-huh. Recuerden que cada uno tiene diferentes valores de ángulos. Uh-huh. Entonces con eso yo me puedo ir guiando ¿para qué? Para ir sabiendo el valor de los ángulos que yo vaya requiriendo. ¿Ok?